Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura, eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas, que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Les respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: en verdad os digo que antes que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombres, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte, para permitirnos servir al Dios vivo. Y por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza, ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el primer domingo de Pasión, como les dije al comienzo de la misa. Hay 2 domingos de Pasión, el segundo es el de Ramos. Ya lo llamamos Domingo de Ramos por la procesión que se hace, donde se bendicen los ramos en honor a nuestro Señor Jesucristo, que entra triunfante en Jerusalén. La Iglesia quiere enfocarse en toda esta preparación de la Cuaresma, quiere enfocarse especialmente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero podríamos decir que como que en 2 distintos aspectos. En la Semana Santa nos abocamos directamente a los dolores de nuestro Señor, todo lo que sufrió en su sagrada pasión. En esta otra primera semana, podríamos decir, en los frutos de esa pasión, cuando nuestro Señor los quiere aplicar a los mismos judíos, al pueblo judío, el cual había sido preferido por Dios para que en él se mantenga la verdad, y el terrible rechazo dado por los fariseos, los jefes del pueblo judío, y que llegaron a gritar:
luego ante Pilatos, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, convirtiéndose de pueblo elegido en pueblo maldito. ¿Por qué? Porque ellos mismos pidieron la maldición divina. Ellos quisieron hacerse cargo de la sangre de ese justo que estaban mandando a la muerte. Pilatos, en su cobardía, quería deshacerse de la responsabilidad de esa lavada de manos que solo sirvió para su más vergüenza. Y entonces los judíos le contestaron eso: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La iglesia se viste de luto precisamente por ese rechazo también de los judíos. Es verdad que los apóstoles fueron judíos, los primeros discípulos fueron judíos, los primeros cristianos fueron judíos, pero es verdad también que esa bendición, como dice la epístola de San Pablo hoy, pasó a los elegidos, aquellos que recibieron la gracia de Dios, que recibieron la inspiración de Dios y se convirtieron al cristianismo. Nosotros los sacerdotes en este tiempo, cuando empezamos a rezar maitines, está la frase que es la que se repite constantemente entre versículo y versículo del Salmo invitatorio: hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y eso es precisamente lo que pasó con el pueblo judío. Acabamos de leer en el Evangelio cómo nuestro Señor, con todos los milagros que hacía, anteayer fue que se leyó el milagro de la resurrección de Lázaro. Cuántas curaciones de enfermos, cuántos leprosos, ciegos, sordos, que todos fueron, desde el punto de vista corporal, curados, y con ellos Dios le daba la fe. Y sin embargo, los fariseos, como este Mesías, que aunque se cumplían en él completamente todas las profecías hechas desde Abraham en adelante, sin embargo rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice terriblemente San Juan en su prólogo: Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todos estos evangelios de esta semana, incluso ya algunos, vemos el rechazo de los judíos. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Fíjense, dice San Gregorio Magno, comentando el evangelio de hoy, esa frase terrible: el que es de Dios escucha la voz de Dios. En cambio, ustedes no sois de Dios porque no escucháis la voz de Dios. Y fíjense la desgracia del pueblo judío. Fue terriblemente destruido, y como dice, de su templo, que era su gloria, su orgullo, no quedó piedra sobre piedra. Y dice nuestro Señor también una frase terrible en su evangelio: dice, todo pecado será perdonado, pero el pecado del Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué es ese pecado que Dios no puede perdonar, que Dios no va a perdonar? Es el endurecimiento precisamente del corazón. Anás y Caifás, la secta de los fariseos en general, que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo viendo la evidencia. Un santo comentador decía: cuando a un enfermo de alguna enfermedad se le da el remedio apropiado para que se cure, pero si es enfermo y con ese remedio apropiado, el remedio mismo, él lo convierte en algo venenoso para sí, no solamente para su curación, sino incluso para algo peor, que es el endurecimiento de esa enfermedad, entonces ya no hay cura. ¿Por qué nuestro Señor dice que no hay perdón para ese pecado? Porque precisamente no hay, en realidad, en el penitente, de parte del penitente, las condiciones para recibir el perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero es verdad que para el perdón Dios exige condiciones, y esas condiciones es precisamente el reconocimiento de su pecado, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, cosa que no tenían los fariseos. Y en los milagros que probaban la divinidad de nuestro Señor, ellos veían posesión diabólica. El remedio mismo que Dios les ofrecía, que eran los milagros para ver su divinidad, la curación del ciego que vimos hace poquito también, un ciego de nacimiento, le decían, por virtud de Belcebú, él hace los milagros. Y el mismo ciego le dice, pero ¿cómo un hombre puede hacer un milagro de esta categoría? Un simple hombre.
si no es de Dios? Y sin embargo ellos no. Tú eres engendrado en el pecado, le dijeron, y en su soberbia se quedaron con su propio pecado. Pero esto, ¿a qué viene? A la aplicación misma nuestra. Nosotros que somos católicos, para llamarnos de alguna forma tradicionalistas, en el sentido que nos aferramos a lo que siempre fue el catolicismo, nada más, para diferenciarnos de lo que es el modernismo, siempre decimos que no entendemos por qué mucha gente, con respecto a las verdades de la fe, no concluye lo que concluimos nosotros. ¿Cuántas veces me ha pasado en más de mis 30 años de sacerdote hablar con las personas, decirles las cosas como son? Ellos incluso me aceptan el razonamiento y sin embargo no dan el paso. No terminan de dar el paso y siguen aferrados al modernismo o a la línea media que tan fuerte es acá en la Argentina. Hay como un rechazo de la gracia. Es realmente preocupante. El que es de Dios escucha la voz de Dios. Pero ahora no vamos solamente al hecho de conocer la verdad, el conocimiento de la verdad en cuanto a lo que es intelectualmente la verdad que nos toca vivir hoy, que es la sed de vacancia y todo el desastre que es la iglesia modernista. Ahora vamos al punto del alma de las personas. Nosotros sabemos todo por la fe, la gravedad del pecado mortal. Un pecado mortal es estar lejos de Dios, no solamente estar lejos de Dios, ser enemigo de Dios. Hace poquito vimos que nuestro Señor Jesucristo, el domingo anterior, en el Evangelio decía, quien no está conmigo está contra mí, y quien no junta conmigo desparrama. Yo les decía en el sermón pasado, bien, el que no está con nuestro Señor Jesucristo está en contra de nuestro Señor Jesucristo. No existe una tercera posición, una posición de indiferencia, es decir, no, yo no quiero ofender a Dios, pero tampoco quiero estar en el grupo de nuestro Señor, que me exige el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la piedad, el cumplimiento de las virtudes, el evitar los vicios y los pecados. También es una ceguera eso. Entiendo la verdad, la veo, la reconozco, sé que Jesucristo es Dios, pero llegado el momento vivo en una vida de pecado, vivo en pecado mortal, me acuesto a dormir en pecado mortal. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque no vaya a ser que nuestro Señor se canse de golpear la puerta del alma y decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a insistir con este pecador que se aferra a su pecado porque simplemente no quiere aplicar lo que es las enseñanzas de la Iglesia para salvar el alma? Ahora vamos a considerar en esta semana la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña la pasión? Simplificada es la historia de la muerte de un hombre que a su vez era Dios y que por salvarme a mí y a cada uno de ustedes, se entregó a de los más acerbísimos dolores, que uno contemplando la pasión y con la sensibilidad de ese hombre que era Dios, tenía una sensibilidad perfecta, entonces los dolores no eran como nosotros, que nos acostumbramos al dolor y entonces nos siguen pegando y ya no me duele. En el caso de nuestro Señor no fue así. Y sin embargo, Él lo hizo para salvar mi alma. Hace poquito leía una frase de nuestro Señor a una de estas santas místicas que le decía, tú no sabes lo que es el valor de un alma, de una sola alma. Esa alma que cada uno tiene y que es única y es personal y es irrepetible, que es el alma de cada uno de nosotros. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo para salvarla? Se entregó a la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. El pecado exigía la sangre, exigía el dolor, exigía el sufrimiento por ser un placer que no estaba permitido. Y nuestro Señor lo hizo. Y cuando resulta que nos pide a nosotros que simplemente contemplemos en nuestra vida el aplicar esas enseñanzas, no lo queremos hacer. Y es para bien nuestro. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Nos hace repetir constantemente 5, 6, 7 veces en un solo salmo. Nos los hace repetir la iglesia, los sacerdotes, ¿para qué? Para que lo marquemos en bien,
en nuestra alma y para que después se lo transmitamos a los fieles, para que entiendan hasta dónde voy a seguir perseverando en el mal. No vaya a ser que nuestro Señor se canse y diga, ya con este basta. Hay una de las meditaciones de San Alfonso María Ligorio en preparación para la muerte, donde dice que precisamente todos tenemos un tiempo establecido por parte de Dios, que nadie lo conoce, pero donde Dios va a perdonar tanta cantidad de pecados en mi vida y después ya no me va a dar la gracia si sigo perseverando en el mal, porque es como una provocación y una burla a Dios. Los judíos merecieron, ellos mismos la pidieron a esa maldición. Caiga su sangre, nosotros nos hacemos responsables de esa sangre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fíjense lo que fue la historia del pueblo judío después. Malditos siempre por esa misma sangre que había sido derramada para salvarlos. Pidamos a la Santísima Virgen ahora el Viernes de Pasión. Este viernes que viene es la conmemoración de los 7 dolores de la Virgen. A la Virgen la contemplamos en Navidad, en el pesebre, con el niño Jesús en brazos. Ahora la vamos a contemplar al pie de la cruz, con su Hijo pendiente allí, ella ofreciendo sus lágrimas junto con la sangre de nuestro Señor por nuestra redención. Y vamos a pedirle a ella que no sea en vano tanto dolor, que no sea en vano la pasión de nuestro Señor, una de las más terribles desesperaciones de los condenados es pensar que un Dios murió por mí, un Dios sufrió lo que sufrió por mí y yo voluntariamente desprecié todo eso y ahora estoy enterrado con mi única alma para toda la eternidad en el infierno. Hay que considerar esas cosas en el momento en que el demonio viene a tentarme. ¿Qué me ofrece el demonio? Un placer que es un instante. ¿Por qué? Por mi eternidad, por la amistad con Dios, por el gozar de Dios, por el no ofender a ese Dios que tanto me amó. Pidamos entonces esa gracia a la Santísima Virgen, acompañándola al pie de la cruz, ya desde este momento, consolándola en sus penas y dolores. Ave María Purísima.